Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy os presento un nuevo vídeo sobre paleontología. En este caso es el cuarto vídeo sobre plantas fósiles. Con este vídeo un poco cerramos el círculo que empezamos ya hace unos meses con las plantas del Carbonífero, de lo cual fueron dos vídeos, luego vino Mesozoico y Cenozoico. Y ahora en este último vídeo trataremos por último ya lo que son la madera fósil y el ámbar, que son dos restos paleontológicos importantes dentro de lo que son los vegetales y las plantas. Bien, pues decir que ha sido un trabajo bastante duro con José González ahí a la cabeza. Y ha sido difícil porque, bueno, a veces no dominas según qué cosas, tienes que aprenderlas, tienes que informarte, tienes que intentar saberlo explicar bien para que se entienda. Y nada, creo que con este vídeo ya cerraremos, ya como he dicho antes, los cuatro, acabaremos con el cuarto y bueno, serán cuatro vídeos que creo que están muy bien sobre plantas fósiles. Y nada, espero que sea de vuestro agrado y que le deis un uso o os sirva para despejar dudas o bueno, simplemente, como digo siempre, compartir un poco los conocimientos que hemos ido obteniendo, al menos por mi parte, a la hora de elaborar estos vídeos, que es lo que sacamos en definitiva, el aprender un poco y compartir esta afición y todo lo que ello conlleva. Así que os dejo con el vídeo y espero que os Fósiles, la guste. parte 4, donde el cual trataremos la madera y el ámbar. Como he dicho antes en la presentación, el vídeo ha sido un poco, bueno, ha sido elaborado por José González y por mí mismo. José ya sé que lleva un poco el peso de todo el tema, ya que es conocedor y entusiasta de este tipo de fósiles y bueno, creo que entre los dos se ha hecho una buena presentación, espero que os guste. Pues empezamos. Vamos a empezar con conceptos básicos. Los restos de madera fosilizada los encontraremos en muchas eras geológicas y en algunas en mayor medida, en otras en escasas ocasiones. Encontraremos madera por ahí en muchas eras y algunas veces encontraremos trozos grandes, fragmentos pequeños, trocitos, bueno, ya iremos viendo. La madera es otra muestra vegetal a tener en cuenta en el registro fósil. En este caso, haremos hincapié en los restos del Triásico en adelante. Como ya hicimos los del Carbonífero, que daremos un pequeño apunte al principio, y ahora nos centraremos un poco en este último vídeo con los restos de madera del Triásico en adelante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para observar un fragmento de madera o fósil? Bueno, pues aquí pongo unos conceptos básicos. Anillos de crecimiento, corteza, que se vean todos estos datos, vasos vasculares, si se ven, que determinar un poco el tipo de árbol también, tejido celular y, en todo caso, el mineral o los minerales con los que se ha fosilizado o si realmente es un mineral que proviene de un vegetal. Como veis aquí, en esta imagen tenemos un poco el resumen de todo, los anillos de crecimiento, se pueden ver aquí, la corteza, aquí tenemos un poco la parte exterior, los vasos vasculares y el tejido celular se intuye por aquí, todos estos pigmentos, luego lo veremos con más detalle, y el mineral que sería la composición del fósil. Vamos a dar un pequeño salto al carbonífero. ¿Por qué? Porque quería explicar un poco la diferencia entre los trozos de troncos que vamos a ver en este vídeo y los que pudimos ver en el vídeo del carbonífero, sobre todo en la primera parte que trataba sobre el alto bosque. Como veis aquí hay tres restos de sigillaria que en su caso podían presentar hasta tres tipos de madera del tronco, según el grado de descortización. De descorticación. Veis aquí el esquema, que hay tres profundidades, pues cada una tiene su tipo de... sus detalles y sus formas. En el carbonífero sí es verdad que la madera tenía unos detalles bastante espectaculares para poder diagnosticar qué tipos de troncos eran los fósiles.
ahora sí que es verdad que veréis que el aspecto cambia mucho, dista mucho de estas peculiaridades y estos detalles tan acentuados de fósiles del Carbonífero. Bueno, un pequeño ejemplo que os vuelto atrás para que veáis que no tiene nada que ver esos restos de troncos y de madera del Carbonífero con los que vamos a ver en el vídeo de hoy. Bien, primero vamos a ver un poco cómo se produce esa fosilización de la madera, a grandes rasgos, para entender un poco el tema. Vamos a situarnos en medidas generales en un ambiente deltaico, en este caso un jurásico. Nos moveremos entre Jurásico, Cretácico, Triásico. Bueno, viene a ser un poco el ejemplo clave, ¿no? Cómo iba el tema. Aquí tenemos una llanura deltaica en el cual se depositaban todos los sedimentos arrastrados por el río de troncos caídos. Como vemos aquí hay una meteorización, una erosión, un transporte de los troncos hacia el ambiente este deltaico y después hay una sedimentación ya en el mar, ¿de acuerdo? Y allí se produce la subsidencia, que es el hundimiento progresivo de las superficies, con lo cual esos troncos depositados ahí tendrán unos procesos que nos darán un tipo de fósiles de madera u otros que veremos a continuación. Vamos a poner un ejemplo, unas infografías de cómo es ese proceso desde que el árbol se cae, ¿de acuerdo? Los árboles caídos por agentes atmosféricos como el viento, rotura, por putrefacción del tronco, etc., eran arrastrados por corrientes de agua u otros elementos hasta las embocaduras o áreas de ambiente deltaico, donde acababan enterrados y sedimentados. Aquí es el primer paso donde el tronco cae y se la transporta por el río hasta el ambiente deltaico. Aquí empezará ese proceso de fosilización hasta encontrar esos restos de madera fosilizada. ¿Cómo podemos encontrar esa madera ya fosilizada? Pues la podremos encontrar en varios estados. Madera carbonizada, madera petrificada, xilópalo, 100% mineralizada. Vamos a hablar también del azabache, que es un resto importante de madera en calidad de piedra semipreciosa. Y como minerales, también encontraremos esos restos vegetales no fosilizados, sino con la categoría de minerales. Por ejemplo, los tipos de carbón. También daremos una pincelada de cuáles son esos tipos de minerales. Vamos a empezar con la madera carbonizada. Los restos orgánicos acumulados en el estratos van perdiendo hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aumentando su proporción de carbono. Hay un intercambio de las propiedades de los troncos y se va aumentando la proporción de carbono. Si se saca de su ambiente, al estar compuesta de óxidos de hierro, se llega a deshacer en poco tiempo. Aparece este tipo de madera carbonizada en el aptiense, berremiense y alpiense. ¿Qué quiere decir esto de los óxidos? Pues que la oxidación interna de los fósiles, como pasa en otros fósiles de otros animales, pasa bastante en amonites que han sufrido una oxidación interna y al sacarlos y tener contacto con el oxígeno, llegan a estallar, digamos, a deshacerse por la composición interna. Es un poco el símil para que lo entendáis. Aquí tenemos un ejemplo de madera carbonizada. Aquí tenemos una matriz de madera con óxidos ferrosos del Cretácico barremiense de Asturias. Vemos ahí el color ese marronoso, que son los óxidos ferrosos, y lo que es la madera serían los otros tonos más oscuros. Otro ejemplo de madera carbonizada sería este de aquí, que es un aspecto diferente al otro. En este caso con alto grado de mineralizado en pirita, muy compacta y con gran densidad, también del Cretácico de barremiense de Asturias. Vamos viendo tipos de madera que podemos encontrar carbonizada. Otro ejemplo de madera carbonizada con pirita. Esta tiene un alto contenido de pirita, como veis, se ven las piritas brillantes y la madera en sí, que sería el grueso de las muestras.
Luego tenemos la madera petrificada. La madera ha fosilizado con el intercambio de diferentes minerales y el proceso de fosilización es el más común en animales y vegetales. Esto sería pues el típico intercambio de minerales para fosilizar. Depende de los minerales, pues fosilizará de una manera o de otra, pero tiene este aspecto de piedra, ¿no? Petrificada, madera petrificada, que creo que puede ser la más común que se puede encontrar por ahí. Y se encuentran muchos restos pequeños que muchas veces no los asociamos a madera, ya que no tiene grandes detalles, como veis, en este caso, y bueno, pues al final no pasa desapercibida. Aquí tenemos un par de ejemplos más de madera petrificada, de coníferas cretácicas. Veis que son trozos de madera como un tronco, el de la izquierda. Bueno, se intuyen ahí las vetas de lo que es la madera. Y a la derecha, en la foto de la derecha, tenemos unos troncos del Cretácico, estos fragmentos, que estos sí que parecen ya un poco, tienen ese aspecto de madera marronoso y demás, que parecen, sí que dan pie a pensar que son troncos, o se pueden intuir. Y aquí tenemos otro ejemplo muy bueno de madera de Patagonia, de la Patagonia, madera petrificada. Aquí tenemos un símil con una cuña de una madera actual. Estos son fotos sacadas de la exposición permanente que tenemos en el museo. Y aquí os he puesto el detalle que se puede observar la corteza, lo que hemos dicho al principio. ¿Qué cosas nos van a indicar que puede ser madera? En este caso, podemos ver aquí algunos anillos, si lo ampliáramos mucho, y lo que es la corteza, este grueso de aquí, que es diferente de la parte interna, y aquí tendríamos el núcleo del tronco. Bueno, pues aquí es un ejemplo muy bueno, que se ve la corteza y el resto de madera fosilizada, en este caso madera petrificada, de la Patagonia. Y ahora nos vamos a meter dentro de la madera petrificada con un género que es muy curioso y llamativo, que se llama Temskia. Como veis aquí, os pongo un fragmento de tronco de helecho de finales del Cretácico superior y el nombre es Temskia riojana. No hace falta decir de dónde provienen estas muestras o dónde se pueden observar. La Rioja es una zona donde abunda este tipo de muestras en los cuales tienen una característica especial con los otros fósiles de madera, que vamos a explicar ahora. Aquí pues he puesto un pequeño dibujo de cómo podrían ser y unos detalles aquí que veis de los vasos vasculares, que son los vasos donde transportaban los nutrientes y demás. Lo veremos con más detalle. Esos vasos, esos conductos, es una cosa característica solo de esta especie o este género. Aquí vemos otro ejemplo de otro fragmento de Temskia. Los conductos vasculares son muy identificativos en esta especie, los cuales tenían como función el aporte de nutrientes. Son todas estas redonditas que se aprecian aquí, estas manchas redonditas, rayitas, todo esto son conductos vasculares. Y solo los muestra esta especie o este género. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, pues es muy representativo de la zona y muy estudiado ha sido por esa peculiaridad. Aquí podemos ver un aumento de todos esos conceptos que os he dicho ahora mismo. Aquí tenéis los detalles de la disposición de las células, que se llaman células de parénquima, de morfología alargada en la corteza externa del tallo. Serían unas células, que son todas estas celulitas de aquí, como os he dicho, son características de este tipo de fósil, de la Temskia. Y aquí os pongo una imagen bastante ampliada de lo que deberían de ser, si lo viéramos en un microscopio, ¿no? Será en la sección de las parénquimas y son los detalles de tejidos vivos del interior del tallo, portadoras de sustancias vitales para la planta. Por aquí transcurría todo el flujo de sustancias para que la planta pudiera crecer. Todos estos serían conductos en un corte transversal o longitudinal, se ven estos conductos. Son tubitos por donde transcurrían todas esas sustancias vitales para la planta. Tienen cada uno su nombre, pues bueno, los acúmulos de almidón, espacios intercelulares
y las células de parenquimáticas, las parenquimáticas que son estas así más grandes. Ahora os voy a mostrar un fragmento de Temskia y podremos ver con la lupa todos esos pequeños conductos y vasos de su interior, ¿de acuerdo? Que aparentemente no son muy visibles, pero si los acercamos un poco podremos determinar que se trata de Temskia. Pues aquí os voy a mostrar este fragmento de tronco de Temskia. Como veis tiene un aspecto, bueno, que no, como un cacho de tronco parecido a los del carbonífero, también se puede llegar a confundir. Y ahora os voy a ampliar un poco para que veáis esos detalles de los... Aquí se pueden apreciar un poco así en todos esos agujeritos, serían los conductos vasculares. Vamos a ver si lo podemos ver más de cerca. ¿Veis aquí los agujeritos? Y los conductos vasculares. Todos esos tubitos, ahí lo veis bien, ahí se ven. Son tubitos por donde subían los nutrientes y demás. Bueno, ya veis que ampliado un poco, sí que podemos observar todos esos detalles. Ahí lo veis. Pero a simple vista igual no se acaban de ver. Según un corte transversal, aquí se ven algunos. Bueno, pues es en detalle lo que sería para saber si es una Temskia o no. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. Bien, pues pasamos a otro tipo de madera fósil, la madera mineralizada, o más conocida como xilópalo. Se trata de madera fósil que se materializa en un ópalo, de ahí el nombre del xilópalo, por lo que puede tener importancia por tratarse de fósil con muchísima mineralización, o muy mineralizado. Aquí tenemos una imagen del xilópalo en bruto, del maastrichtiense de Cuenca, que dista bastante del xilópalo que hemos visto por las redes, por ahí en imágenes, pulido que veremos ahora. Tenemos una diferencia, veis, la diferencia es bastante abismal. Esto sería otro tipo de xilópalo del Triásico. A diferencia de las otras maderas, pues este generalmente viene del Triásico, en este caso de Madagascar, estos troncos impresionantes, con un aspecto de tronco de toda la vida, muy, muy fácil de verlos. Incluso hay bastantes bosques por ahí que salen los troncos tal cual los vemos así, y es madera mineralizada o xilópalo. Bien, y ahora vamos a hablar un poco del azabache, que es una cosa bastante curiosa y que es bastante desconocida. Hemos visto todos estos restos de madera, fósiles y demás. Nos vamos a hacer un poco de hincapié en el azabache, que es un tema bastante interesante y también es un resto fósil o mineral. Bueno, veremos lo que viene siendo el azabache. El azabache es un mineraloide, que quiere decir que no tiene composición cristalina como los minerales. En este caso, una sustancia de origen orgánico de color negro brillante, como veis en la imagen. Se trata de una escasa variedad de carbón único, formado principalmente en los periodos jurásicos. También se puede encontrar en periodos cretácicos, pero quizá no de tanta calidad. Se originó a partir de troncos de árboles bastante específicos según sus características, como las araucaráceas y protopináceas. Estos enterrados y sometidos a altas presiones, entre otras condiciones muy particulares de humedad y ambientes deltaicos, que ahora veremos un poco cómo se forma ese azabache y qué proceso tiene. El azabache tiene unas propiedades bastante diferentes a los demás. Por sus propiedades se considera una piedra semipreciosa. Es compacto, suave al tacto, de aspecto como de plástico, muy ligero, pesa poquito. Y aquí vemos los dos ejemplos de azabache en bruto y azabache pulido. ¿Qué características tiene el azabache? ¿Cómo podemos saber qué es azabache? Bueno, pues produce mucho humo al arder. Es un mineral que arde muy fácilmente y produce mucho humo, expulsando un olor bituminoso y a veces fétido, debido a los hidrocarburos de lo que está compuesto. Luego veremos. Su densidad oscila entre 1,2 y 1,3 gramos por centímetro cúbico
Su material es muy frágil, causando que su tallo sea dificultosa, sobre todo cuando tienen muchos detalles, como el de la figura. Es un material que se usa para tallar, para hacer joyería, para todas estas cosas. Al trabajar adquiere un intenso brillo graso, aterciopelado, el cual no se pierde con el tiempo. Es una otra propiedad del azabache. Una manera de comprobar si es azabache original es rayando una hoja de papel con él, y si deja una línea marrón nos garantizará su autenticidad. Bueno, una prueba así rápida de saber si es azabache auténtico o no. Ya que estamos hablando de una piedra semipreciosa, pues bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. ¿De dónde viene este azabache? Pues bueno, los yacimientos de azabache considerados de pureza alta son realmente escasos a nivel mundial, y debido a las peculiaridades de las condiciones que han de darse durante su formación, que ahora veremos más adelante cómo se forma ese azabache, con la base de la fosilización, evidentemente. Existen dos importantes yacimientos de azabache que destacan principalmente por su pureza. El de Whitby, Inglaterra, a nivel nacional, la costa jurásica de Asturias, cercano a las localidades de Oles. Posiblemente este es el considerado el mejor del mundo en yacimiento de azabache, donde aún sigue elaborándose productos de artesanía y joyería con material excedente del pasado. Una industria importante de joyería de azabache en esta zona de Asturias. En la jerga es conocido como el oro negro, dada su apariencia y su escasez, principalmente a consecuencia del cierre del yacimiento minero de la región y dada su limitación geográfica a nivel nacional. Es escaso, pues, como todo, las cosas que cuando son escasas adquieren mucho más valor. En este caso, pues es el azabache. Aquí hemos situado los dos yacimientos, el de Oles y el Whitby, en el mapa de la izquierda, y aquí en la derecha podéis ver la galería principal de la antigua mina de azabache de Oles. Un lugar bastante bonito, como veis. Y bueno, que para que veáis que en la península tenemos estos registros de minas de azabache. ¿Qué distribución geológica tenía? Pues aquí os lo pongo un poco en este esquema. La formación de azabache de Asturias, del Jurásico, costa jurásica, del Quimeriense, y la de Whitby, de Inglaterra, pertenece al Toarciense. Pues ahí están datados en esos dos. Bien, como hemos dicho antes, estos son los dos tipos de árboles los cuales proviene el azabache. Las araucaráceas y los protopináceas. ¿De acuerdo? Ahora entramos un poco en la materia del por qué y cómo se forma el azabache, que es lo curioso. Vamos a ver la estructura. Estudios de la Universidad de Oviedo han analizado la estructura interna del mineral extraído de Asturias y Teruel. Las muestras de azabache analizadas pertenecen a los géneros de árboles antes mencionados, como he dicho antes, y constituyen un gran avance para determinar la flora jurásica en el caso de Asturias y cretácica en el caso de Teruel, que predominaba en la península ibérica en esas épocas. Los restos analizados mostraron que se trata de madera compuesta esencialmente de traqueidas. Las traqueidas son un tipo de célula conductora del xilema, por donde circulaba la salvia bruta. Aquí tenéis una ampliación de esas traqueidas, que es por donde circulaba toda la savia, que eso va a ser crucial para la formación del azabache. ¿Os acordáis que anteriormente nos hemos quedado en este paso, en la fosilización de la madera fósil? Aquí hay una sedimentación, unas presiones, un intercambio de minerales y podemos encontrar la madera petrificada y demás. Bien. Ahora entra en juego otro factor súper importante para la formación del azabache. Para la formación del azabache, la principal característica para esa formación es que haya depósitos de presencia de petróleo en la sedimentación. Como veis en este esquema, es la misma sedimentación con las presiones y demás, pero existe un depósito de petróleo, el cual, en la siguiente diapositiva lo veremos, el flujo de esa sedimentación de petróleo pasará a través de corrientes entre las traqueidas, las células conductoras del xilema, y formará ese azabache.
Esa es la condición más importante, bueno, es única, porque si no hay petróleo, no se forma el azabache. ¿De acuerdo? O sea que aquí vemos en este esquema muy representativo, lo negro sería el petróleo que recorre todo lo que es el interior del tronco y se va por las células estas y se va quedando por ahí y con el tiempo pues se va formando el azabache. Aquí vemos un ejemplo muy claro, ¿eh? Vemos que el interior de un tronco que tenemos aquí, el interior es azabache de alta pureza y se concentra en la zona central del tronco, donde recibía más presión y donde se cree que había más flujo de petróleo por las células. Luego, en las zonas más exteriores del núcleo, la variedad de azabache es una calidad menor, ¿eh? Es un azabache sin condiciones para ser de alta pureza, azabache de poca pureza. Y luego ya más hacia el exterior del tronco, pues sería una madera petrificada como las que hemos visto en tipos de madera petrificada, ¿de acuerdo? Pero aquí en esta imagen se ve muy bien cómo en el núcleo de este tronco se ha formado lo que viene a ser el azabache en sí. Es ese resto fosilizado que ha generado esa piedra semipreciosa por el flujo de petróleo y altas presiones y demás condiciones. Aquí vemos los estados un poco de pureza, ¿eh? Vemos el azabache de alta calidad, o de gran pureza o pureza alta. En el centro tenemos una variedad de azabache, que es madera petrificada, que contiene impurezas, es menor calidad. Y después tenemos la madera carbonizada o el lignito, que es una variedad de azabache de muy poca calidad, ¿eh? Con un 40% de carbono. Digamos que serían un poco los estados de pureza, quedándonos con el que es azabache de gran pureza, azabache como sí, sería el de alta calidad, el que encontramos en el núcleo de esos troncos fosilizados. Bien, pues ahora vamos a ver un poco también esos tipos de minerales que provienen de esos vegetales, o esos restos vegetales de eras anteriores, como cretácicos o jurásicos. Pues vamos a dar una pinceladita de esos minerales que provienen de ahí también, como la turba, que son restos orgánicos vegetales en ambientes pantanosos, un mineral también muy con poco peso y demás. El lignito, que hemos hablado antes, que aunque tiene una composición parecida al azabache auténtico, sus propiedades y características son muy diferentes. El azabache tiene un porcentaje de carbono del 85% y se formó en el Jurásico, mientras que en el lignito posee un porcentaje de carbono entre el 40 y el 70% y se formó en el periodo Cretácico. También tenemos la hulla, que surge como un resultado de la descomposición de la materia vegetal de los bosques primitivos durante los periodos del Carbonífero y el Pérmico y demás. Bueno, es otro tipo de mineral que también encontramos en base de vegetales. Y la antracita, que es el carbón mineral más metamórfico y el que presenta mayor contenido de carbono. Es de color negro a gris, a cero, con un aspecto brillante y se da cuando hay altas temperaturas y presiones en el interior de la corteza terrestre. Bien, como estos son minerales que podemos encontrar y ahora os muestro un poco aquí ejemplos del registro fósil de estos grandes troncos de Cretácico, Jurásico y demás. Aquí tenemos un tronco de fósil en Igea, en La Rioja, que se puede visitar. Está en una cúpula al aire libre, se puede visitar. Y aquí pues uno que a la derecha, que pertenece al bosque pétreo de Castellote de Teruel. También, como veis, está la gente allí viendo. En el complejo fosilífero de Teruel hay varios yacimientos y cosas. Y este en concreto pertenece al bosque pétreo donde hay restos vegetales. Pues para que veáis un poco ejemplos que se pueden ver y visitar. También, como no, nombrar los bosques petrificados de la Patagonia, que como veis aquí hay unos pedazos de troncos ahí fosilizados impresionantes. Bueno, es un registro bastante amplio lo de la Patagonia, referente a madera fósil. Bueno, pues hemos visto muchas variedades de madera y bueno, digamos que también no todas son iguales, no todas tienen las mismas condiciones, las mismas propiedades, pues bueno, lo tenemos en cuenta. También hay una actividad biológica en las maderas, igual que en otros animales fósiles o
o demás. Encontramos aquí unos signos de depredación. Esto es madera carbonizada con signos de depredación de teredolites del albiense. Esos agujeritos o esos redondeles que veis ahí en la imagen, esto de aquí, todo esto, son signos de depredación de algún tipo de animal. Ahora veremos un ejemplo y lo veréis mejor. Aquí, en la zona del Eoceno nuestra, se suelen encontrar estos tipos de signos de depredación. En este caso, encontraremos un esquema de un trozo de madera que ha quedado petrificada, ha quedado por ahí en ambientes también deltaicos, o en este caso zonas de manglares, donde estos bichos que son bivalvos tienen una manera de adentrarse en la madera tipo tuneladora. Tienen aquí las conchas y van haciendo túneles, como veis, aquí, y se encuentran en el Eoceno los restos de las galerías de Teredo Tournalí, que sería este bivalvo. En estos bivalvos pues se hacían estos túneles en el interior de manglares, y en la zona donde había muchos manglares se encuentran estos trocitos de tubitos, así tal, con estos cortezas fosilizadas, que venían a ser los rellenos de las galerías de los teredos en vegetales, pues otro registro de actividad biológica en los troncos de los árboles. Bueno, dado este apunte, ya pasamos al otro gran tema de la presentación, la segunda parte, que es el ámbar. Aquí vemos un ejemplo me gustó mucho porque bueno, une un poco lo vegetal en sí y la resina fósil, que es una hoja dentro de una pieza de ámbar, que las encontramos también en varios afloramientos cretácicos. Bien, pues vamos a hablar un poco del ámbar, a ver qué. Primero, ¿qué es el ámbar? El ámbar es una resina fosilizada de árboles que han perdido todos sus compuestos y aceites volátiles a lo largo de millones de años. A diferencia de los minerales, que tienen una composición química definida, el ámbar es una mezcla de más de 700 moléculas orgánicas retenidas en una matriz polimérica, semejante a los plásticos artificiales. Aparece en forma de masas irregulares, nódulos o gotas transparentes, translúcidas o amarillentas, en ocasiones en tonos rojizos, naranjas o pardos. Las maneras que podemos verlo. Pueden contener en su interior pequeñas burbujas de aire flotabilidad, o incluso contener insectos o plantas bioinclusiones, se llaman. Cuando hay alguna planta o algún insecto dentro del alma sería una bioinclusión, que quedaron atrapados en ella cuando fue producida. De ahí su gran importancia para ser un excelente conservante fósil. Todos tenemos en la cabeza la gran película de Jurassic Park, donde se encuentra, teóricamente, el mosquito en el ámbar. Bueno, es un ejemplo de que se pueden encontrar, y la verdad es que es así, insectos o trozos de hojas, vegetales y demás en trozos de ámbar, o en gotas de ámbar. ¿Qué características tiene el ámbar? Bien, el ámbar es básicamente una resina fosilizada de origen vegetal, ¿de acuerdo? Estamos tratando el tema de vegetales, hemos incluido también el ámbar. Se originó a partir de restos de coníferas, principalmente, y algunas angiospermas. ¿Por qué se sabe esto? Porque se han encontrado tanto esporas como polen de estos tipos de árboles cuando se ha encontrado el ámbar. Por eso se asocia al ámbar estos dos géneros, las coníferas y las angiospermas. Su nombre proviene del árabe significado, lo que flota en el mar, es el significado árabe, por sus propiedades de flotabilidad. Está considerada como piedra semipreciosa, del mismo modo que el azabache, y ambos son mineraloides, que ya hemos visto antes que no tienen la misma cristalización que los minerales. Bien, aquí vemos un poco, vamos a entrar en materia de cómo se forma ese ámbar. Los árboles producen la resina como una protección contra enfermedades e infestaciones de insectos, y cuando la corteza del árbol es herida debido a la rotura o un ataque de insectos, bacterias, hongos u otros agentes externos. Es un agente, la resina es de autoprotección del árbol, ¿de acuerdo? La resina se endurece por polimerización en el interior de las rocas arcillosas o arenosas, en zonas deltaicas de ríos, generalmente con mucha materia orgánica asociada,
y se han conservado en su interior durante millones de años. La resina queda ahí conservada. El ámbar es un resto fósil, ¿de acuerdo? Su composición variará dependiendo del árbol del que proviene, aunque todos tienen terpenos, compuestos orgánicos, todos están formados por compuestos orgánicos y que son muy comunes en las resinas endurecidas. Aquí vemos unas gotas de ámbar y resina endurecida. Bien, dicho esto así un poco a grosso modo, vamos a ver la formación y la polimerización del ámbar. Aquí vemos unos datos generales, la fórmula del ámbar, que muestra que consta de forma aproximada de un 79% de carbono, un 10% de oxígeno y 11% de hidrógeno. Y contiene también un poco de azufre y yodo. Las características que los distinguen, pues el color, densidad, tenacidad, rigidez, posibles insectos o plantas atrapados, las bioinclusiones, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el proceso este que vamos a ver ahora, que sería la polimerización, que es el endurecimiento de la resina debido a las altas presiones por sedimentación más temperaturas altas por presión. Esta transformación entera se llama o se denomina ambarización, que es donde vamos a ver todo el proceso desde que la resina cae de la gota de ese árbol hasta que encontramos el ámbar. Bien, aquí vemos un esquema así rápido, una infografía, donde la gota cae, hay una pérdida progresiva y volatilización de los aceites compuestos orgánicos, y cuando cae en un ambiente deltaico hay una sedimentación en condiciones de escasa oxigenación. Y empieza esa transformación con las presiones, con las temperaturas y demás, empieza la transformación de resina en ámbar, que ahora vamos a ver un poco los pasos. Bien, aquí vamos a ver el proceso de ambarización desde el principio, como hemos dicho, la resina, esos alcoholes, aceites, compuestos aromáticos que conlleva la resina. Hay una deposición de endurecimiento, una diagénesis, y cuando pasan de 2 a 10 millones de años con esas condiciones de sedimentación, presiones, temperaturas y demás, tenemos ya un primer ámbar, entre comillas, que sería el copal. Es una polimerización de moléculas orgánicas, el terpenoides. Bien, pues cuando pasan una serie de millones de años obtendremos ya una primera ambarización, que sería el copal, un primer paso. Vamos a decir el paso intermedio entre resina y ámbar. Muchas veces nos venden ámbar, o sea, nos venden copal como ámbar. Eso ya lo dijimos en el vídeo de las falsificaciones y todo esto, que habla un poco del ámbar y cómo comprobar si es ámbar original o no. Y hablábamos del copal. El copal, la principal característica es que es menos antiguo que el ámbar y que está a medio ambarizar la resina. ¿De acuerdo? Luego después ya pasamos a la ambarización en sí, que es la polimerización completa, que no tiene volátiles y es inerte. Bien. Eso ya se forma ya a 113 millones de años, que sería durante el Cretácico. Y bueno, pues ahí tenemos la transformación desde una gota de resina hasta el ámbar en sí, pasando por el copal. ¿Qué propiedades tiene este proceso? Pues las siguientes. La resina ha de ser resistente a la descomposición. Depende de la calidad de resina. Alguna resina pues ambarizará y otra no. Muchos árboles producen resina. En la mayoría de los casos este depósito se descompone por procesos físicos, biológicos y tales como la exposición a la luz solar, lluvia, microorganismos, bacterias y hongos, temperaturas extremas, tienden a desintegrar la resina. ¿Qué quiero decir con esto? Muy fácil, que para llegar a una resina ser ámbar o ambarizarse, no vale con caer en un sedimento, sino que te tienen que dar muchas circunstancias excepcionales y que no se descomponga ni pierda esas propiedades que le harán ambarizarse en un futuro. O sea que no es un proceso fácil ni sencillo, sino tiene que darse muchas circunstancias excepcionales para que ese proceso llegue a ambarizarse, para que la resina llegue a ámbar. Aquí lo pone, para que la resina sobreviva lo suficiente como para volverse ámbar, debe ser resistente a tales condiciones. Bueno, ese es el resumen de lo que acabo de decir. Normalmente ocurren dos sedimentaciones. La primera sedimentación al caer del árbol y endurecerse, y la segunda sedimentación tras ser arrastrada
esa resina a áreas estuarias o de ambientes deltaicos donde se producía una sedimentación y un enterramiento en condiciones particulares, sin oxígeno necesario para que la resina no se degrade y así pueda transformarse en ámbar. Viene a ser lo mismo que cuando la madera primero caen los troncos y luego hay un proceso de traslado a zonas de ambientes deltaicos y ahí se produce esa sedimentación correcta para que se fosilice esa madera. Pues aquí es lo mismo, para que se produzca la amberización correctamente, en un ambiente correcto tiene que haber pasado este proceso, hasta llegar al ambiente deltaico, que se produzca una sedimentación correcta, con las presiones correctas, con las temperaturas correctas y las condiciones idóneas. Bien, pues vamos a hablar un poco de yacimientos de ámbar por el mundo. Hay varios yacimientos bastante conocidos, como esos puntitos rojos son yacimientos conocidos, pero bueno, vamos a destacar tres en general. El yacimiento de ámbar de Chiapas en México, el de República Dominicana y el ámbar del Báltico. Sonarán porque normalmente, sobre todo el del Báltico, en joyería se suele pues usar mucho ámbar del Báltico. Cuando vemos en ferias grandes donde vienen joyas, bueno, donde vienen piedras semipreciosas, demás, encontramos ámbar del Báltico como joyería. Aquí tenemos tres ejemplos. El ámbar del Báltico, que es pertenece al Eoceno, el ámbar de la República Dominicana, que es Mioceno medio y demás, por ahí, y el ámbar de Chiapas de México, que también pertenece al Mioceno. Como veis, todos estos yacimientos del mundo son yacimientos de ámbar de Mioceno, Eoceno y demás. Y ahí vemos los aspectos de ese ámbar también. Bien, y también vamos a hablar un poco de los yacimientos de ámbar de la península ibérica. La península ibérica es rica en yacimientos de ámbar, en su mayoría de la edad cretácica. Como veis, en el mundo hay muchos de Mioceno, Eoceno, y aquí pues predomina los yacimientos de la edad cretácica. Son ámbares formados por la fosilización de resinas de árboles que vivieron entre 93 y 103 millones de años. Y coincide con la división temporal del Albiense, Cretácico inferior, y el Cenomaniense del Cretácico superior. Ahí hubo un fenómeno bastante grave como para producirse según qué cosas y bueno, pues ahí tenemos enclavado nuestro ámbar en la península. Gran parte de esos depósitos de ámbar se distribuyen en lo que fue la línea de la costa durante el Cretácico, formando una banda desde Asturias hasta Teruel, y los depósitos de ámbar de esta banda dejan de formarse abruptamente a finales del Cenomaniense. Ahí hubo algún fenómeno extraordinario y se conociéndose como un cambio climático que alteró todo el planeta y demás, las zonas. Bien, pues aquí vemos un poco los yacimientos de ámbar de la península, igual los tres más conocidos, voy a señalar aquí un poco. Aquí tenemos el del Soplao en Cantabria, Peñacerrada en Álava y el de Sant Just, Trillas en Teruel. Son estos tres grandes yacimientos. Yo he estado en alguno de decir que estos yacimientos están súper mega protegidos porque son de estudio continuo y a mí me llamó mucho la atención un año que estuve por Álava y estuve en un yacimiento pequeño de ámbar de allí. Bueno, en Peñacerrada creo que hay varios afloramientos y estuve en uno y había una valla electrificada, o sea, estaba todo súper mega protegido, porque ya os digo que está muy protegido y es de un estudio continuo por parte de los científicos. Bien, os voy a enseñar un poco esos tres yacimientos para que veáis un poco cómo son y el aspecto de ese ámbar. Vamos por el del soplado. Los estratos de yacimiento donde aparece el ámbar se componen de margas grises, como veis en la foto, compuestas por un alto contenido de lignito, restos de maderas carbonizadas correspondientes a las coníferas, los mismos árboles que producían la resina que finalmente llegó a transformar el ámbar. Aquí vemos un yacimiento paleontológico de Rábago, el Soplao, y es el mayor yacimiento europeo de ámbar del Cretácico, o sea que, bueno, pues lo tenemos aquí, hay que dar un poco de valor a eso, ¿no? Pertenece al Albiense inferior, unos 113 a 100,5 millones de años de antigüedad, y es del final del Cretácico inferior.
El ámbar del Soplado Cantabria observado in situ con su característico color azul púrpura muy escaso. Aquí veis un poco el color este azul púrpura, que no es el habitual, y probablemente formado en las raíces y debido a las características espectrales típicas de hidrocarburos aromáticos. Bueno, pues un poco se ven ahí el aspecto ese un poco diferente a lo que al ámbar que hemos visto amarillento, naranjoso y demás. Y aquí vemos las referentes al yacimiento del Soplao, las bioinclusiones del ámbar que han permitido identificar abundantes restos de insectos pertenecientes a 11 órdenes diferentes. De entre ellos se han identificado algunas especies nuevas. Ahí es la importancia de esas bioinclusiones en el ámbar. Aquí vemos 3 especies de insectos, bueno, con unos cuernos aquí, algún tipo de escarabajo. Bueno, aquí vemos las 3 de las 11 órdenes diferentes que han encontrado en este yacimiento, 3 ejemplos. Aquí, bueno, vamos a hablar del otro yacimiento, el Rocín. El yacimiento destaca por la abundancia de masas de ámbar, especialmente aquellas que son más fosilíferas y que se conocen como chorreduras. Presentan un color caramelo característico. ¿Veis aquí a la derecha, ese color acaramelado? Bueno, pues el yacimiento paleontológico del Rocín de Cantabria es de la Biense inferior. Bueno, es el mismo de la misma época del Soplado. Y este, por ejemplo, es uno de los yacimientos de Peñacerrada. Es un referente mundial por su antigüedad y número de inclusiones. El ámbar de Peñacerrada contiene numerosas especies botánicas diferentes, insectos, crustáceos y arácnidos, plumas de aves y de dinosaurios avianos. O sea que tiene mucha importancia. Es la mejor colección de plumas de ámbar del Cretácico inferior del mundo y provienen de araucarias del género Agathis. Pues aquí vemos el yacimiento paleontológico de Peñacerrada de Álava del Albiense inferior. Bien, imagen del lugar. Y aquí vemos unas muestras de lo que se ha encontrado allí. Lo que hablábamos de las hojas de palmeras de araucarias, que esto pues, proviene del Museo de Ciencias Naturales de Álava. Y aquí vemos el detalle de unos insectos encontrados en el ámbar de Peñacerrada, también en el Museo de Ciencias Naturales de Álava. Una definición espectacular. Bien, pues nos vamos a Teruel, al yacimiento de Sant Just. Es uno de los yacimientos de ámbar más conocidos a nivel nacional y en 2012 se encontró una de las mayores piezas de ámbar fósiles en España. Está asociado a la madera fosilizada y hojas de probable origen araucario y el estudio de los ejemplares de fósiles encontrados en Sant Just en los últimos años ha permitido el conocimiento de numerosas nuevas especies de insectos y arañas, lo mismo que los otros yacimientos, nos permite ir avanzando en el conocimiento de todas esas especies de insectos que había por esa época. Es de la Biense inferior también, del Cretácico, finales del Cretácico inferior. Aquí vemos una de las piezas que sacan de ese yacimiento de Sant Just de ámbar. Bien, pues ahora nos vamos hacia Oviedo también. Este es el yacimiento de ámbar de Oviedo, en Asturias, que también este es de la Biense superior y Biense inferior, que lo hemos dicho antes. Se considera que la sedimentación de estos materiales tuvo lugar en una llanura intermareal arenosa y se han encontrado una nueva especie de himenóptero y alguna larva de insectos indeterminados. Tenemos una pequeña imagen de algún insecto de estos que todavía están en estudio. Pues bueno, ahí también otra vez remarcar la importancia de estos yacimientos de ámbar para poder descubrir nuevas especies. De los yacimientos de ámbar de España, el de Oviedo es el que representa mejores características para su uso gemológico. Su origen se sitúa en el Cretácico, una zona costera intermareal con desembocaduras fluviales que arrastraban restos vegetales hasta esa zona costera, en lo que hablábamos antes, en un ambiente deltaico. El sucesivo aporte de limos enterraba estos restos varados entre los cuales se encontraba resina que con el tiempo llegó a transformarse en ámbar. Se encuentran restos vegetales y troncos que se transformaron en lignito e incluso en azabache de baja calidad, habitual en el Cretácico y en comparación al Jurásico.
que presentaba una calidad excepcional. Bueno, el Cretácico era calidad excepcional y en el Jurásico no tanto. Pues aquí vemos una culata de ámbar tallada del yacimiento de Oviedo. Hemos dicho que se usa para tema de joyería y demás, pues, debido a su gran pureza o calidad. Bien, pues seguimos en Oviedo y podemos decir que también que es muy frecuente la presencia de sulfuros en todos estos restos, que puede dañar las muestras al exponerlas al oxígeno atmosférico. Cuando las sacamos de su ambiente, pues se pueden dañar por la presencia de humedad y una vez fuera del medio y sustrato donde se encontraban. Por lo que hemos dicho antes, que hay muestras que cuando las sacamos de su ambiente sedimentario, por decirlo así, pues pueden llegar a deteriorarse y romperse. Esto que veis aquí es un nódulo de ámbar donde se aprecian en superficie los sulfuros, esas manchas, denominado ámbar bastardo por su opacidad o impurezas que presenta. Como es una calidad mala, pues es denominado como un ámbar bastardo, debido a los sulfuros y demás. Y después también tenemos las chorreras, que lo hemos dicho así antes una pincelada, que son formas cilíndricas longitudinales acabadas en forma de gota, un poco más gruesa. Son el resultado del deslizamiento por la superficie vegetal que solidificaron sobre el vegetal sin llegar a caer al suelo. Esas chorreras, ya lo dice el nombre, ¿no? Que va chorreando, chorreando y se va solidificando. Muchas veces se aprecian cúmulos de este tipo de gotas alargadas, como se aprecia en la fotografía. Pues son gotas alargadas y después cúmulos que se van pegando. Es otra manera de encontrar este ámbar en Oviedo. Gotas y lascas, se trata de gotas que se precipitan directamente en el suelo o trozos desprendidos de nódulos de mayor tamaño y que fraccionaron quedando atrapados en el depósitos definitivos. Bueno, pues trocitos de ámbar que no son ni gotas ni son fragmentos. Presentan gran variedad de tonalidades, muy transparentes, suelen tener un tamaño mucho menor que los nódulos y con superficies redondeadas por defecto del arrastre. Bueno, pues al producirse el arrastre también hay una desmembración de este ámbar y bueno, se encuentran así trozos que no son uniformes y demás. Bueno, pues también vamos a hablar un poco también ahora de la fluorescencia del ámbar. Aquí vemos un trozo de ámbar cretácico observado con luz ultravioleta. La transformación de las biomoléculas en la resina original de los hidrocarburos aromáticos, proceso de diagénesis, confiere al ámbar una intensa fluorescencia, tanto mayor y más azulada cuanto más antiguo es el ámbar, y más profunda es la diagénesis. Bien, esto lo vimos también en el vídeo de los fósiles falsos. Yo hice unas pruebas con ámbar, con luz ultravioleta, y se debe de ver con la luz ultravioleta pues el tono este azulado característico del ámbar. Cuanto más azulada, más antiguo es. Y si es un azulado muy tenue, muy pequeño o muy flojito, también nos dará una pista de que puede ser copal y no puede ser ámbar. En el vídeo de las falsificaciones lo explico un poco más profundo y hay varias pruebas para detectar si es ámbar o copal o ámbar falso. Y bueno, pues si lo queréis ver, pues ahí tendréis más información detallada del tema de la veracidad del ámbar. Aquí hemos puesto un apunte de la fluorescencia porque también es importante saber por qué tiene esa capacidad de fluorescencia. Bien, pues aquí con un trocito de ámbar, voy a poner aquí que veáis un poco algún resto de algún insecto. Me despido de este último vídeo que, como he dicho antes, cierra un poco el círculo del tema de plantas fósiles. Y nada, agradecer a José González el esfuerzo para poder hacer este vídeo y los demás también. A todos los que habéis colaborado en los 4 vídeos de plantas. Y nada, seguiremos haciendo cosas. Ya estoy preparando uno próximo, que ya veremos a ver cuándo lo puedo hacer, editar. Y nada, si queréis ver más vídeos, ya lo sabéis, en mi canal Fósiles y Más de YouTube, ahí están todos los vídeos sobre paleontología, sobre fósiles, limpieza, identificación,
bueno, todo lo que hemos ido haciendo durante estos meses, ahí lo encontraréis. Un saludo y hasta la próxima.